Hola, bienvenidas, bienvenidos trabajadoras, trabajadores del conocimiento a Felicidad, Hábitos de Éxito, el canal creado por los doctores Javier Rascón Risco y José Luis Gómez Palomares. Yo soy el doctor José Luis Gómez Palomares, ginecólogo. Javier es médico internista. Lo que tenéis aquí detrás, luego os cuento lo que es y que nos une mucho a Javier y a mí. Y además, al final del vídeo he encontrado que en la página web de la David Allen Company existe un PDF con un regalillo que os hacen ellos y que yo os voy a poner el enlace aquí abajo. Seguís en la GTD and Bullet Journal Series y vamos a hablar de... Os voy a enseñar aquí algo que en la revisión semanal, ya estuvimos hablando de la revisión semanal en otro vídeo, donde hablábamos de esos tres aspectos que la David Allen Company considera que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacerla, ¿no? Que son el Get Clear, ¿no? Aclara qué es lo que te ha entrado nuevo, el Get Current, pon tu sistema al día en cuanto a próximas acciones, los proyectos revísalo, cada uno de esos proyectos que tienes en marcha. ¿Os acordáis de los horizontes? El nivel suelo, ¿vale? El nivel a 10.000 pies, ¿no? El nivel suelo sería las próximas acciones y lo que tienes en el calendario, o sea, esto es lo que hay que hacer. El nivel 1, el horizonte 1 sería 10.000 pies, sería esa lista de proyectos que tienes en marcha, ¿no? Pues bueno, todo eso sería lo que tendríais que revisar en el Get Current, ¿no? El aspecto Get Current, ponte al día de tu sistema de cada semana. Y luego la tercera C, ¿no? Estamos hablando del Clear, Current, y la tercera C sería Creative, ¿no? Creative, ponte creativo, incorpora algo nuevo, piensa algo, cosas nuevas que quieras hacer, etcétera. Esos son esos tres aspectos que en este vídeo que tenéis aquí arriba lo podéis recuperar, ¿no? Pero aparte, trabajando con esa guía oficial de la David Allen Company para la aplicación del GTD en papel, trabajando con eso y incorporándolo a mi Bullet Journal, pues me he dado cuenta de que los Bullet Journal, muchísimos de vosotros los usáis maravillosamente bien para algo, que son los registros de cosas que queréis avanzar en nuestra vida o registrar, ¿no? Existen en Pinterest muchísimos ejemplos de trackers, ¿no? En español sería trackers, pues sería algo para registrar algo, por ejemplo, que quiero perder peso, pues puedo crearme una colección aquí en el Bullet Journal para dibujar mi peso, dibujar una báscula, ir viendo el registro de lo que estoy haciendo, registros de comida para comer más sano, registros de gastos, registros de cómo beber más agua, etcétera, ¿no? Pues pensando en ese tipo de virtudes que tiene el Bullet Journal, pues también he pensado, ¿por qué no registrarlo, hacer un tracker para la revisión semanal, y lo vais a ver aquí ahora. Y este es el tracker que me he hecho para la revisión semanal. Voy a acercarme, tengo aquí el monitor, vamos a ver si enfoca. Yo creo que esta cámara enfoca bastante bien, vamos a ponerlos aquí. Fijaos qué tracker tengo, ¿no? Entonces esto sería el tracker con aquí tenéis las semanas, ¿vale? Lo estoy empezando a ver, como vais a ver que es algo bastante, vamos a ponerlo más centrado, ¿vale? Yo creo que esta cámara enfoca bastante bien, con lo cual creo que lo vais a ver bastante bien. Fijaos el tracker, ¿no? Fijaos aquí, esto serían las semanas y esto serían los distintos aspectos. Fijaos en este color que tenéis aquí, ¿vale? En este color que tenéis aquí, esto rojo sería la parte del Get Clear, de esa parte de la revisión semanal que recomienda la David Allen Company. Aquí tenéis el Get Current y aquí tenéis el Get Creative, ¿no? Entonces fijaos, aquí he puesto las semanas, ¿vale? Fijaos que estoy empezando, con lo cual fijaos qué poquito llevo hecho, pero bueno. Entonces, en el Get Clear, pues hay que revisar cada semana el calendario, ¿vale? El WhatsApp. Aquí veréis que esto no está perfilado, porque hay cosas que se van a mezclar aquí, ¿no? Esto lo estaba pensando y digo, bueno, esto se lo tengo que contar al canal, ¿no? Pero bueno, lo perfilaré mejor, porque el calendar probablemente es mejor que esté en el Get Current, según ellos, ¿no? Pero bueno, ¿qué inbox puedo revisar? Pues el WhatsApp, el email, el inbox físico, importante, el inbox físico, LinkedIn, mi cerebro, vaciar tu mente, Twitter, Instagram, mensajes, Evernote, etcétera. Vale, esto parece que sea estresante, pero es que si ni siquiera estás registrado en un sitio, si no tienes una guía, pues probablemente nunca lo hagas, ¿no? Todos estos son los inbox. Pasamos al Get Current, ¿no? Pon tu sistema al día. ¿Y entonces qué tienes que revisar? Los horizontes, el horizonte, digamos, 1, ¿no? El horizonte a nivel del suelo, que sería los calendarios y las próximas acciones, y los calendarios, José Miguel Bolívar también lo dice, los calendarios hay que revisar también las fechas, incluso el calendario de los días pasados, es decir, los días pasados para evitar
que cosas que tenías que haber hecho se te pasen, y luego, por supuesto, cada semana las citas inmediatas que vengan, ¿no? Javier siempre dice que él la revisión semanal la hace los viernes, por si acaso se le escapa algo que tenga el fin de semana para poder solucionarlo, ¿no? Las próximas acciones, la lista de próximas acciones, ahí yo en la lista de próximas acciones tengo también una tarjeta, un contexto que sería el waiting for, cosas que estás esperando de los demás que te hagan, ¿no? que has delegado en alguien y tienes que recibir algo de esa persona. Los proyectos, la lista de proyectos también, y ya está, eso sería el get current, ¿no? Por lo tanto tenemos get clear, aclara qué es lo que te ha entrado, pon tu sistema al día, y por último consulta la lista, ponte creativo. Creativo es consultar la lista Sunday Maybe, que si yo tengo una pestaña por aquí, vais a ver que tengo la lista Sunday Maybe, la tengo aquí, en esta pestañita, ¿veis? Estos son cosas que quiero hacer en un futuro, el Sunday Maybe, ¿no? Y este es el tracker de la revisión semanal que os estoy enseñando, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos aquí que no, esto es, aquí que no se me despiste, pues esta cámara no tiene espejo, sería el siguiente producto que tengo que adquirir para el canal. Pues bueno, ahora creo que me estoy viendo bien en el monitor que tengo ahí, que es el iPhone, básicamente. Entonces, fijaos que, bueno, yo ya he empezado, me gusta, mira, fijaos, esta semana lo que he hecho es las notas, que las tengo en drafts, o me he vaciado por completo hace un rato las notas que tengo en drafts, las notas que tengo en la aplicación Notas del iPhone, que voy a intentar solo tener un lugar para notas de inbox, ¿no? Las notas que recuperé otro vídeo, el vídeo anterior, donde hablábamos de las partes digitales de la metodología GTD and Bullet Journal, que hay partes que no se pueden, o se pueden, pero que lo suyo no es que estén aquí, porque es más fácil hacerlo en otro lado. Fijaos, ahí hay una parte, al mitad del vídeo, un poquito casi al final, bueno, a mitad del vídeo yo creo, donde hablo de, veis una demo de cómo se puede dictar al Apple Watch con la aplicación Drafts, y es que reconoce prácticamente todo el texto, ¿no? Hola, bienvenidas, bienvenidos, trabajadores del conocimiento, a Felicidad, esto no lo va a acertar, Hábitos de Éxito, el canal donde os vamos a enseñar hábitos que seguro que os van a disminuir el estrés. Entonces, bueno, ahora lo que he hecho es vaciar drafts, vaciar notas, estoy empezando, ¿vale? Y cuanto más haga, y aquí está la gracia, en un entorno analógico, cuanto más haga, más colorines voy a ver. Y mi cerebro va a decir, oye, por aquí vas bien, ¿vale? Por aquí vas bien. Cuando ya evolucione todo esto, pues habrá cosas que a lo mejor tengo que eliminar, otras que incorporar, ¿vale? Pero tengo un lugar confiable donde sé que me puede ayudar a hacer la revisión semanal. O sea, el Bullet Journal, con esto, creo que me puede ayudar a hacer la revisión semanal. Esto es lo que he empezado, y esto ya llevo unas semanas que lo dejé un poquito de lado, pero lo he vuelto a recuperar, ¿no? Entonces, bueno, mi cerebro recibirá el premio, él verá como un premio el hecho de que todo esto se vaya llenando, ya os lo enseñaré más adelante, y creo que esto puede ser una ayuda, porque la otra opción es ponerme a hacer la revisión semanal en plan raw, en plan a lo burro, sin nada, ponerme delante de mi sistema y por dónde empiezo, ¿no? Pues esto es una manera de tener un mapa, ¿vale?, de por dónde empezar. Así que, bueno, trackers para la revisión semanal. El tracker que yo me he hecho, podéis hacer lo que queráis, hay verdaderas maravillas. En el Bullet Journal anterior, el Bullet Journal que yo tenía, el primero que yo he tenido, que es el de las tiendas Flying Tiger Copenhagen, pues tenía una especie de mind map con distintas rayos, que cada uno de ellos era un aspecto de la revisión semanal, pero aquí pues lo que he hecho es crear una tabla que voy a ir coloreando, ¿no? Así que os recomiendo que utilicéis el Bullet Journal como un tracker para la revisión semanal. Yo os cuento dónde estoy. Este es el Hospital Sondureta, un hospital que ya no existe. Este es el hospital donde hicimos la especialidad en interna Javier y yo en ginecología, y que la parte de atrás, esta es la parte, digamos, del hospital general, la parte de atrás era el hospital materno-infantil, y luego aparte había una parte de consultas, había como grandes tres áreas, ¿no? Materno-infantil, consultas externas y el hospital general. Y este hospital ya está cerrado, ahora está el nuevo hospital que se llama Son Espaces, sería el nuevo, esto es Sondureta, y bueno, probablemente esto acabará derruyéndose o reconvirtiéndose en algo, pero es posible que acabe derruido. Así que he aprovechado para grabar un vídeo en el hospital donde yo me formé
como ginecólogo y donde tengo tan buenos amigos, y es posible que alguno de ellos haya pasado por aquí en esta rotonda donde estoy, diciendo este hombre que hace en medio de la rotonda. Bueno, los que me conocen sí que verán que tiene para nosotros un interés este lugar. Así que nada más, un saludo, suscríbanse ustedes y hasta el próximo programa.